Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Buenos días deportivos, Daniel Ortega. Buenos días, Eric. Bueno, hoy sin peluco, ¿eh? Hoy sin peluco, sí. ¿Ha sido por la derrota de España? Puede ser. Claro, ayer había que ponerse de gala, pero hoy, como voy yo vestido, hay que ponerse de luto porque ¿qué pasó ayer? Sí, hay que cerrar la semana hablando de varias noticias, pero si te parece vamos a empezar por ese partido que jugó España ayer antes de viajar para el Mundial. Efectivamente, vamos con ese partido, el primero de los partidos amistosos previos al Mundial de 2026, de este verano, en el que España pues parte como una de las grandes favoritas. Pues en el primer partido no solo no fue favorita, sino que no consiguió ganar contra Irak, equipo por cierto mundialista, el último equipo en meterse en este mundial de las 48 selecciones de nuevo formato. Hay que decir que en el estadio Riazor hubo muy buen ambiente, pero lo que no fue tan bueno fue el juego de la selección española. La roja sí que es verdad que empezó mejor, tuvo unos primeros minutos bastante buenos, una roja con muchos cambios. Hay que decir que la mayoría de jugadores eran suplentes, por no decir todos, incluso varios de ellos de estos jugadores de apoyo, entre ellos Bernal, John Martín y demás jugadores que entraron en la segunda parte. Como digo, sí que empezó mejor el España con cierta superioridad y acabó metiendo el primer gol en el minuto primer y único gol, minuto 16 por parte de Ferran Torres. Esta es una buena jugada de Borja Iglesias sin tocar la pelota, que la deja pasar, la coge Torres, se abre Borja Iglesias a la derecha y le deja todo el espacio a Ferran Torres para que meta el gol con la izquierda. Hay que decir que la alegría duró pocos minutos porque apenas 10 minutos después el lateral izquierdo Merchas Doski del equipo iraquí empató el partido con una actuación de Joan García no muy buena como mínimo. Es un centro chut desde la izquierda que Joan García no se espera y que le entra por arriba, por el centro, que debería haberla sacado, pero no lo consigue. La segunda mitad de España monopoliza la posesión. Es cierto que hace muchísimos cambios, hace como 6 cambios, si no recuerdo mal, en el minuto 45 o 5, y después durante el resto de minutos va cambiando a todos los jugadores para que todos los jugadores que han ido, sobre todo de esos 9 pues, de apoyo, puedan acabar jugando. Tras el partido, el seleccionador Luis de la Fuente explicó qué es lo que buscaba el equipo en este tipo de partido. Nosotros hoy pretendíamos hacer un trabajo más condicional, más físico, que los jugadores se adaptaran de nuevo a la competición, a la máxima intensidad después de haber estado días de descanso, otros en otras circunstancias. Hoy ha habido una sesión importante de entrenamiento para otros jugadores. Era un día de trabajo, insisto, fundamentalmente de condicional, de dar posibilidades a otros jugadores, de sensaciones, y estamos contentos en ese aspecto y no ha habido lesionados. Ciertamente no hubo lesionados. Es cierto que muchos jugadores no jugaban desde el día 23 del mes pasado, excepto los que jugaron la final de Champions o esa final de la... Bueno, no hubo ningún jugador que jugase esa final de la Conference League que estuviese convocado. También ha hablado después del partido uno de los jugadores que más ganas teníamos de ver, Mikel Merino, que volvía tras varios meses de ausencia de la selección por lesión. Le escuchamos hablar de su vuelta. Muy bien, muy contento, muy feliz de poder estar otra vez aquí con todos mis compañeros, vistiendo esta camiseta que tanto orgullo me da. Y nada, han sido momentos largos, momentos duros, y por fin tengo esa recompensa de volver a sentirme futbolista en el campo con unos minutos. El mero hecho de jugar esta temporada otra vez era pues una gran ilusión, pero muy difícil según lo que me decían los médicos. Y luego, una vez que veía mi evolución, que era positiva, pues ya era una carrera contrarreloj para ver si conseguía adelantar los plazos. Pues los ha conseguido adelantar. Ahora vamos con el Real Madrid, porque la campaña electoral antes de este fin de semana clave no para, Dani. Sí, clave, además tú lo has dicho muy bien, a falta de esos 2 días solo para que se decida todo en las urnas, continúa esa campaña electoral y entra además en ese tramo más caliente tras esa intervención que vimos ayer del actual presidente en el programa Horizonte de Iker Jiménez, donde agitó el mercado con varios anuncios. Hemos hablado de Mourinho y de Konaté, ¿no? Sí. Pues ahora voy a hablar de Dumfries, que es un lateral derecho muy bueno que hay. Esos 3 fichajes están... Esos 3 ya se los adelanto. Florentino además confirmó esa incorporación de Denzel Dumfries entre sus planes y lanzó un aviso contundente. Si es reelegido, el club realizará la mayor oferta de su historia por un jugador de Champions. Voy a decir una cosa, yo el martes, una noticia que le quiero dar, ¿no? El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. Eso es mucho dinero. Sí, ¿De qué? 150
por lo menos. Bueno, pues la respuesta de Enrique Riquelme tampoco se ha hecho esperar y el candidato ha enviado una carta a los socios anunciando la incorporación de Iker Casillas y Vicente del Bosque a su equipo de gestión. 2 nombres que se suman a los ya anunciados, como comentábamos esta semana, Raúl González y Fernando Hierro, reforzando así el peso de leyendas madridistas en su candidatura. Además, Casillas se ha pronunciado públicamente sobre esta campaña, aportando su visión sobre el proyecto deportivo. Al final los que salimos beneficiados de todo esto somos el Madrid, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, que siempre se habla de grandes nombres, de grandes entrenadores, y yo creo que eso es lo bueno, cuando hay unas elecciones así, que hayan candidatos que quieran hacer las cosas bien por y para el Real Madrid. Luego ya cada uno elegirá a quien considera, pero todo lo que sean nombres y todo lo que sea vínculos con el Real Madrid, bienvenido es. Unos movimientos que además llegan en este contexto especialmente tenso después de los desmentidos de la gente de Haaland y del Manchester City. Pese a estas acusaciones, Riquelme se ha mostrado bastante tranquilo. Es normal, son unas elecciones, somos 2 candidatos, nadie asegura que gane el otro y tienen que proteger al jugador. Bueno, acuérdate de lo de cuando Figo, ¿no? Con la manager, yo personalmente no la conozco, no he hablado, es claro, hay una cláusula. Si estos jugadores no vienen o fallo en alguna de esas promesas, yo pagaré con mi patrimonio personal toda la cuota de socios de los 100.000 socios de Real Madrid la próxima temporada. Como decíamos, una campaña que está que arde y que entra en esa fase decisiva con movimientos de alto impacto, fichajes, leyendas del club implicadas y un pulso cada vez más directo por la presidencia del Real Madrid. Vamos ahora, Eric, seguimos con el Madrid, en este caso con Anas Laghari. Efectivamente, vamos con el financiero. Anas Laghari es pues mano derecha, ¿no? Que muchos hablan del colaborador de Florentino Pérez, porque salió ayer una información en El Confidencial que el mayor responsable de Kick Capital habría desempeñado un papel clave en la operación que permitió al FC Barcelona las míticas, las muy conocidas palancas financieras en 2022. Según ha publicado este medio, cobró una comisión Kick Capital superior a 10,5 millones de euros masiva, unos 13 millones de euros en total, por mediar entre el Barça y el fondo de inversión Sixth Street, que fue el que pues permitió al Barcelona, como digo, llevar a cabo varias incorporaciones. Ahora hablaré de ellas. La operación permitió a este fondo adquirir el 25% de los derechos televisivos del club azulgrana a cambio de un poquito más de 667,9 millones de euros. Una inyección de liquidez fundamental que alivió evidentemente la delicada situación del club azulgrana, que en ese momento pues parecía que no iba a poder fichar durante muchos años. Es más, durante los próximos años hemos visto que esas complicaciones cada vez han sido mayores con las inscripciones, con no poder fichar, con prácticamente mercados de fichajes en la que solo iban cedidos al club catalán. O sea, lo hemos visto, ¿no? La venta se ejecutó en 2 fases. Por una parte el 10% al principio, por unos 267 millones, y después en una segunda fase del 15% por alrededor de unos 401 millones de euros el 21 de julio de 2022. Recordemos, gracias a estos ingresos el Barça consigue fichar, por ejemplo, Lewandowski, Rafinha, Koundé o Christensen, claves para ganar esa liga de la 22-23 que no ganaban desde la 18-19, 3 años seguidos sin ganarla, y consiguen ganarla con Xavi gracias a esos fichajes que después han sido claves para el resto de temporada. Lewandowski y Rafinha especialmente, pero Koundé también, y Christensen con esas lesiones que no le permitieron jugar a él, pero que permitieron incorporar a otros futbolistas al equipo del FC Barcelona. Vamos ahora al fútbol internacional, porque hay un anuncio que estábamos esperando, y es que Andoni Iraola es entrenador del Liverpool. Pues sí, después de varios días se ha confirmado el fichaje y el Liverpool ha anunciado de forma oficial a Andoni Iraola como nuevo entrenador tras la salida de Arne Slot. El técnico español llega a Anfield después de 3 temporadas en el Bournemouth. Iraola ha firmado además una histórica clasificación a Europa League, quedando 6º en la clasificación, y sus equipos pues juegan con un estilo muy reconocible de presión alta y fútbol ofensivo. Firma un contrato de 2 años y asume ahora uno de los banquillos más exigentes del mundo, y el objetivo no es otro que relanzar a un Liverpool que busca recuperar su identidad competitiva no solo en la Premier, sino también en Europa. Un salto definitivo sin duda en la carrera del técnico español, que da un paso de gigante a la élite absoluta del fútbol mundial en uno de los grandes gigantes del fútbol. Vamos ahora, si quieres, Eric, con un mix de lo polideportivo. Efectivamente, vamos a cerrar estas noticias hablando de baloncesto y de tenis. Los cuartos de final de la Liga Endesa están que arden, porque ayer el Barcelona perdió el segundo partido de la eliminatoria contra Lucas Murcia por la mínima, 87-90. Pone con esta derrota el 1-1 y se jugará el pase, uno de los dos equipos, a las semifinales mañana en el último partido de esta eliminatoria. También
También, por su parte, el Real Madrid, que había perdido su primer partido contra el Club Baloncesto Canarias, ganó ese segundo partido de paliza, 118-83, y mañana se decidirá quién pasa a esas semifinales, siendo el Real Madrid evidentemente favorito. Recordemos que el primer partido lo pierde apenas por un punto. Por cierto, hoy juegan su segundo partido Juventud contra Baskonia y Bilbao Basket contra Valencia Basket. Hablando también de baloncesto, las finales de la NBA siguen en la madrugada de hoy. De esta madrugada es a las 2:30 el partido. Recordemos que el primer partido en San Antonio lo ganaron los New York Knicks y prácticamente el equipo de Víctor Wembanyama está obligado a ganar para mantenerse en pie en estas finales. Por cierto, cerramos las noticias hablando también de tenis porque hoy son las semifinales del Roland Garros, en las que ya no hay españoles, pero pueden pasar cosas históricas. ¿Por qué? Porque a las 2:30 Zverev, el alemán, el número 3 del mundo, se enfrenta a Mensik, intentando llegar a su segunda final de Roland Garros y conseguir después su primer Grand Slam, cosa que no ha conseguido hasta ahora. La otra semifinal a las 7 de la tarde será Arnaldi contra Cobolli para entrar en la final y que haya 100% un italiano en esa final del torneo francés. Cerradas ya las noticias, nos vamos a hablar con Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Hay que hablar de las elecciones. Asalto a la presidencia de Madrid. Cada día están más emocionantes y más interesantes. Esto me está resultando divertido. Parecía que no. Pero bueno, Florentino aparece en escena, está en las televisiones, no hay ningún debate. Riquelme sigue ratificando que si gana y si es presidente vendría Haaland, además de Rodri. Ha vuelto con una lona que ha enfadado a Florentino, diciendo que se vende el Madrid. Madridistas, defenderos, llamar por teléfono a Florentino para decirle que naranjas de la China, que el Madrid sigue siendo de los socios. Y hoy aparece en las televisiones también, aparece hoy buscando el horizonte perdido, Florentino Pérez, diciendo que tiene a Mourinho, lo de Dumfries, lo de Goraté y un jugador estrella que va a fichar, que lo dice la próxima semana. 150 millones de euros se va a gastar en Madrid. ¿Quién puede ser? Ninguno de la Premier, ninguno de la Serie A italiana, que yo sepa, ninguno de la Liga Española. Podría ser Vitinha, que es lo que le hace falta al Madrid, un jugador que organice el juego y que haga fútbol en el centro del campo. Vitinha, atención a este nombre. Es quizá lo más llamativo y lo más sorprendente. Veremos si acertamos. Dani, te vuelvo a dar la mano. Nos la deja votando el señor Pedro Pablo Parrado para hablar de ese fichaje, bueno, esa oferta estelar, porque de fichaje habría que ver si se acaba cerrando. Ni el propio Florentino lo confirma, simplemente dice que va a hacer una oferta de 150 millones. Bueno, sí, al final creo que 150 millones. Sí, 150. Sí, es verdad. Por un futbolista. Y hay dos nombres, Joao Neves o Vitinha, ¿no? Sí, como dices, ahora mismo sobre la mesa hay esos dos nombres. Además ha dicho que se sentaría en este caso el martes, ¿no? A negociar con el club. Como bien ha dicho Florentino, estamos hablando de al final de un equipo de Champions importante. Descartó, yo creo que además por un error, ¿no? Que se equivocó y dijo al principio, parecía como de la Premier, dijo, bueno, como me he equivocado, rectifico y digo, no es de la Premier, así que ya eso pues deja bastante reducido las posibilidades. Y sí, hombre, la verdad que todo el mundo ahora mismo está apuntando a esos dos jugadores, en este caso Vitinha y Joao Neves. Yo creo que Vitinha es un jugador bastante más consolidado que Joao Neves. Tiene 5 años más. Y yo creo que para pagar lo que se está hablando, ¿no? Cifras de 150 millones por un jugador, en este caso yo creo que pues no se me ocurre otro que Vitinha. Es verdad que Joao Neves, bueno, creo que en 2 temporadas solamente con el PSG ya ha ganado todo, absolutamente, sí, con 20 años. Y la verdad que, bueno, también sería un buen fichaje, pero yo creo que el favorito sin duda es Vitinha. Yo creo que Joao Neves sería un fichaje un poco más de futuro y Vitinha un poco más de presente. Hay que decir que se llevan, como he dicho, 5 años, tiene 26 Vitinha, 21 Joao Neves. Pero yo creo que si lo que quiere dar un golpe en la mesa el Real Madrid, lo que quiere hacer con este fichaje es eso, tiene que ser Vitinha. Me parecen dos grandísimos futbolistas, quiero decir, cualquiera de los futbolistas que fiche el Madrid me parecerían increíbles, pero creo que Vitinha está un paso por delante. Ya la temporada pasada yo dije que para mí tiene que haber ganado el Balón de Oro, creo que fue el mejor del PSG, lo acabó ganando Dembélé, me parece bien también, quiero decir, era otro de los candidatos, y este año creo que si tú ves al PSG sigues notando que el peso del equipo en muchas ocasiones recae sobre Vitinha, y veremos en el Mundial, ¿no? Incluso con Portugal, que esos 150 millones, si de repente Portugal es campeona del mundo y Vitinha, que puede serlo, el mejor jugador del Mundial, y llevarse
pues el Balón de Oro, por ejemplo, pues podría incluso incrementarse ese Sí, precio. estamos hablando de un jugador que todavía tiene posibilidad de revalorizarse todavía aún más, Es que es como 26 bien años, dices, es joven. dependiendo del mundial que hace. Que, ojo, porque a mí ahora mismo cada vez me parece Portugal una más favorita incluso todavía, pero hay que hablar de cómo encajaría en este caso si llega Vitinha en el esquema, ¿no?, del Real Madrid, porque claro, ahora mismo el Madrid tendría, si ficha Vitinha, tendría que jugar para mí con 4 mediocentros sí o sí. Si se queda Valverde en este caso, tendría que jugar con Tchouaméni, Valverde, Vitinha. Y diremos que ni Bellingham, y ¿no? Bellingham, Igual. claro. A ver, el tema me parece muy interesante lo que comentas, Dani, porque yo creo que Tchouaméni y Vitinha no los veo del todo juntos. A mí Vitinha es un jugador que me encanta, pero el PSG no es un equipo de posesión, es un equipo que puede jugar todo porque son buenísimos y porque Luis Enrique es buenísimo, me parece el mejor entrenador del mundo. Pero creo que si fichan a Vitinha y no fichan otro perfil organizador, véase un Rodri, aunque sean los dos pivotes defensivos, pero creo que sí que podrían jugar más juntos que con Tchouaméni, pues siguen teniendo esa falta de jugador organizador, que Vitinha puede serlo, pero me gusta más junto a otro centrocampista de ese estilo al lado. Sobre todo si quieres jugar un fútbol de posesión. Si lo que quieres jugar es un fútbol de transición rápida y de presión absoluta como el PSG, no hay problema, porque el PSG ya lo hace. No creo que... Tiene a Fabián, es cierto, pero Vitinha recibe mucha pelota, pero tendría que cambiar el estilo el Real Madrid para adaptarse a lo que es Vitinha. No creo que haya problema, porque creo que Vitinha es ese tipo de jugador. Creo que puedes adaptarte a jugar como juega él, por ejemplo, como se adapta el Barcelona a jugar como juega Pedri en muchas ocasiones. Pero se tiene que tener claro lo que se ficha, y no solo fichar por nombre, sino fichar porque, oye, vamos a fichar a este jugador porque pensamos hacer esto otro. Porque, como digo, para mí, Tchouaméni y Vitinha, junto a un Valverde, por ejemplo, en un centro del campo, digamos que jugase los tres, me cuesta ver cómo va a moverse la pelota por ahí. Que igual coge Mourinho, cambia todo y me sorprende, y tengo que venir aquí dentro de 4 o 5 meses a decir, oye, no me lo esperaba. Pero creo que no es como si de repente, evidentemente es muy complicado, pero como si dijesen, oye, vamos a fichar a Pedri. Creo que nadie tendría dudas lo que tiene que hacer Madrid con Pedri. Lo pones al lado de Tchouaméni y a jugar. Pero con Vitinha es otra cosa, ¿no? Sí, no, yo, como bien dices, yo creo que al final también depende, ¿no?, de cómo comentábamos, de cómo encajes esas piezas y de cuál es la idea con la que va a jugar este Madrid de Mourinho. Cómo si gana Florentino, ¿eh? Que si gana, exactamente, si gana Florentino. Yo lo he hecho. Pero yo creo que es verdad que quizás a lo mejor el Madrid necesita otro perfil más de un pasador, ¿no?, de ese último pase y tal, y tiene un perfil más parecido quizás a Tchouaméni. Es verdad que los dos son pivotes, para mí es más defensivo Tchouaméni, porque tiene además más físico. Yo creo que Vitinha también tiene esa capacidad, ¿no?, de sacar el balón jugado, es buen regateador, tiene llegada. Yo creo que se complementarían bien, pero es verdad que quizás también le faltaría, ¿no?, otro perfil como tú comentabas, más pasador quizás al Madrid, no un Kroos. Bueno, claro, es que un Kroos... Pero hay un tema con el tema de Kroos, que es que hablamos mucho de un Kroos, yo soy muy pesado con el tema de que el Madrid necesita un Kroos, pero realmente te pones a pensar, oye, pero ¿dónde hay un Kroos? No hay. Veamos los finalistas de la Champions esta temporada. Es que en el PSG es que no hay un Kroos. Hay futbolistas que son de ese estilo, pero que no son un Kroos. Es que en el Arsenal es que ni lo buscamos, o sea, no existen. Quitando a Pedri y muy poco más, es que ese perfil de futbolista pasador, de organizar el juego, como era también Busquets, como era también Xavi, está Rodri también, pero falta, ¿no?, en el fútbol. Sí, no, pero para mí sería, fíjate, muy acertado si finalmente acaba haciéndose este fichaje, ¿no?, de Vitinha, porque con otros nombres que habían sonado, ¿no?, como Enzo Pérez o McAllister. Enzo Fernández Y McAllister. Yo creo que de estos perfiles, para mí, si tienes que apostar por alguien de verdad y sacar la cartera y pagar 150 millones, yo creo que es por un jugador como Vitinha. Estoy totalmente de acuerdo. De esos nombres que has puesto sobre la mesa, que también creo que están muy bien, me parece que el mejor es Vitinha, o sea, sinceramente. Y ya no solo porque se le vea y sea mejor, es que es uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador de un equipo que ha ganado 2 Champions seguidas. Que esto no se nos olvide, que como no es en España, a veces como que lo vemos como, bueno, tal, sí, ha ganado 2. Ha ganado 2 Champions seguidas el PSG, siendo el favorito en las 2 en muchos tramos de la temporada. O sea, quiero decir, no es que le haya ganado por ganarla, sino que ha sido el mejor equipo de las 2 temporadas. Entonces, bueno, liderar a un equipo ganador es algo que el Madrid también creo que necesita en su plantilla, porque hay futbolistas que todavía no saben lo que es ganar, ¿no? Por ejemplo, Mbappé, ¿no? Sí, no, es sorprendente. No sé ahora mismo qué pensará Mbappé, pero está claro que, bueno, después de marcharse, ¿no?, y ver cómo donde jugaba su equipo, pues bueno, que ha conseguido dos Champions consecutivas. Entonces hay que ver también, pues bueno, cómo ahora se encajan todas esas piezas. Veremos también, tiene que ganar Florentino las elecciones. Todo parece apuntar que será así, pero veremos. Lo único que se puede decir es que al final esto se demostrará luego en el campo y bueno, veremos al final qué termina
sucediendo. Para terminar la tertulia, quiero que le des una nota al partido de ayer de España. Te digo del 1 al 10, aunque imagino que la nota no va a ser más de un 5. Pero la nota que le das al partido contra Irak del día de ayer. Para mí un 3. Fue un partido muy pobre. Es verdad que yo creo que los jugadores también van con esa sensación, ¿no?, de decir, bueno, es un partido amistoso, muchos debuts también de jugadores que iban de apoyo, pero yo creo que esperábamos mucho más de España. Yo también estoy contigo, yo también le daría un 3, fue terrible el partido, aburridísimo. Estaremos aquí hablando el lunes de todos los temas deportivos, evidentemente, de fútbol y de quién ha ganado esas selecciones en el Real Madrid. Nos vemos el lunes.